Parte 2. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas se clasifica teológicamente bajo la categoría de dones conocidos como señales y prodigios. Esta categoría encierra los siguientes dones: don de fe, dones de milagros, dones de sanidades, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. La Biblia nos da el significado de este don por medio de ejemplos que encontramos específicamente en el libro de Hechos. El pasaje más conocido es el de Hechos 2, donde dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Esto ocurrió el día que el Espíritu Santo descendió del cielo tal y como Jesús lo había prometido antes de irse al cielo. En Juan 14, Cristo prometió a sus discípulos que se iría, pero que les enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los como 120 que estaban en el aposento alto, estos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este fenómeno supernatural, hablar lenguas, viene de las palabras griegas glosa, que significa lenguaje o dialecto, y la palabra laleo, que significa hablar o emitir sonido. Estas palabras unidas comúnmente como glosolalia es lo que describe en el texto griego lo que conocemos como hablar en lenguas. Se dice que había en Jerusalén prosélitos de todo el mundo conocido en aquel entonces, los cuales hablaban distintas lenguas o idiomas. Cuando los judíos comenzaron a hablar en otras lenguas por medio de la obra sobrenatural del Espíritu, estos visitantes se maravillaron porque les oían hablar en su propia lengua, la cual estos nunca antes habían conocido. Se calcula, según el relato bíblico, que se hablaron alrededor de 17 idiomas, dialectos, distintos. Así que tenemos que el don de hablar en lenguas es la habilidad sobrenatural obrada por el Espíritu Santo, por medio de la cual una persona puede hablar con fluidez en lenguas, idiomas, nunca antes aprendidas. De eso nos dice claramente Pablo en su primera carta a los Corintios lo siguiente. 1 Corintios 12, 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9, a otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10, a otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1. Hemos de notar que el don de lenguas genuino es en plural y no en singular. Pablo nos dice a otro, diversos géneros de lenguas. Es decir, el que tiene este don tiene la capacidad por medio del Espíritu de hablar con fluidez en dos o más, diversos, idiomas que nunca antes había aprendido. Es de gran interés el notar que este don es sumamente espectacular, siendo que el poder aprender una lengua desconocida toma a un adulto 2, 3 o más años, y aún así son muy pocos los que con mucha práctica llegan a dominar el nuevo idioma con facilidad. Si tenemos en cuenta que cada idioma tiene reglas de pronunciación y sintaxis distintos, y que los sonidos deben ser claros y precisos, para que se entienda con exactitud el mensaje que se está comunicando, esto se hace el don de lenguas algo aún más impresionante. Desde el punto de vista humano, tal acontecimiento es simplemente imposible. El don de lenguas es por lo tanto una obra o manifestación única del Espíritu Santo, tal como lo dice la Escritura. Existen en nuestro tiempo personas que dicen tener la capacidad de poder enseñar a otros a hablar en lenguas en una sola reunión. Mire lo que dice el anuncio de uno de estos maestros. Lo que voy a presentar aquí les va a enseñar a hacer lo mismo que dice el título que usted va a hacer. Usted va a aprender a profetizar. Si usted ya no sabe orar en lenguas, usted lo va a saber para el tiempo que haya terminado el curso. Si usted no sabe cuáles son sus dones del Espíritu, usted va a saber cuáles son y cómo manifestarlos. Esto, sin la intervención del Espíritu Santo, es cosa sumamente imposible y pretenciosa. Tales intentos deben ser descartados como manipulación no cristiana.
Si tenemos en cuenta lo que hemos mencionado arriba acerca de la dificultad de poder hablar con fluidez un idioma nunca antes conocido y que la Biblia declara que los dones son repartidos a cada uno por el Espíritu según Él quiere, no podemos creer que alguien pueda aprender a hablar en lenguas en una o dos reuniones o por medio de algún cursillo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. El que habla entiende lo que habla. Algo interesante acerca del don de lenguas es que aquella persona que tiene este don no solo puede hablar en otro idioma totalmente desconocido para él, sino que tiene la capacidad de entender lo que está diciendo, pero con la peculiaridad de que no puede verbalizar o interpretarlo a la lengua conocida por los demás. Esto es confirmado cuando leemos que Pablo dice que el que habla lenguas a sí mismo se edifica, 1 Corintios 14:5. La edificación viene por medio del entendimiento. La enseñanza cristiana es que el ser humano es una totalidad y funciona como tal. Así fue creado por Dios. El interés de Dios es que las personas sean edificadas en todo su ser incluyendo su intelecto, su espíritu y hasta su cuerpo físico. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es de suma importancia entenderlo ya que a diferencia de otras religiones paganas y ocultos no cristianos, la Iglesia cristiana bíblica cree que la persona debe estar siempre alerta y al tanto de sus acciones y pensamiento en todo tiempo. Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Primera de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Segunda de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. 6 al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. 7, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. La idea de que pueda haber actividad separada entre el espíritu y el intelecto es totalmente ajena a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:17. Primera de Corintios 16:13, 1 Tesalonicenses 5. El cristianismo nunca promueve la actividad espiritual sin la participación del entendimiento, mente, de la persona, ver también Romanos 12:2, Efesios 4:23, Hebreos 8:10, 1 Pedro 4:7, 2 Pedro 3:1, Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. El fenómeno de poder entender algo y no poderlo expresar de forma verbal a otros, es común aún en las lenguas conocidas. En ocasiones, todos hemos pasado por momentos donde tenemos algo claro en nuestra mente pero no podemos expresarlo de manera que otros puedan recibir el mensaje de lo que nosotros entendemos. De acuerdo a Pablo, es posible el que aquellos que tienen el don de lenguas pasen por esta experiencia. Por esa razón el apóstol Pablo insta a aquellos que hablan lenguas pero no tienen el don de la interpretación de lenguas, a que pidan a Dios la capacidad para poder interpretar las lenguas que hablan. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 1 Corintios 14:13. Los cultos, sectas, y religiones orientales como el hinduismo, taoísmo y otros movimientos similares así como la nueva era promueven la actividad del espíritu aparte de la conciencia y claridad mental del individuo al mismo tiempo que promueven una separación, desconexión, del ambiente inmediato que le rodea. Las prácticas como la yoga, la hipnosis y la meditación trascendental tienen esto en común, pero no así el cristianismo. Más de este tema en la tercera parte del estudio. Lo puedes descargar o leer desde nuestra página en internet www.elartedeservir.webs.tl. Ministerio El Arte de Servir.